Síguenos en nuestras redes sociales. Somos Radio U Central 107.1 FM, desde el corazón. Comienzan 60 minutos de entrevista y conversación acerca de los parques de nuestro país. Conoceremos de la historia e importancia que tienen para el crecimiento de la sociedad. En Radio U Central 107.1 FM presentamos Parques para Todos, con la conducción de Juan Medina Torres y Mariela Espejo. ¿Qué tal? Aquí de nuevo con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta fría mañana, ¿cierto? Pero con el calor de ustedes. Aquí con Parques para Todos, producido por la Fundación Cerro San Cristóbal. Saludamos a quienes nos acompañan, tanto en nuestros estudios, hoy día el periodista Juan Medina Torres, ¿cierto? En los mandos técnicos, el periodista Francisco Saavedra, y por supuesto nuestros auditores y auditoras que a esta hora de la mañana sintonizan Radio de la Universidad Central en el 107.1 FM. Hoy día tenemos una interesante entrevistada, ¿cierto? Nos acompaña Francisca Fernández, quien Juan Medina va a extenderse un poco más. ¿Quién es ella? Francisca Fernández es una arquitecta paisajista y fue alumna de la Universidad Central y ahora es docente de la Universidad Central, lo cual era un plus, evidentemente, desde el punto de vista profesional. Ella nos va a conversar como arquitecta paisajista que está a cargo de un proyecto sumamente interesante en el tema que nos preocupa en este programa, Parques para Todos, que estamos destacando las fortalezas de los parques urbanos, para qué sirven, etcétera, pero también estamos destacando lo que falta en los parques urbanos, el abandono, muchos de ellos. Pero esta investigación que está llevando a cabo Francisca nos va a contar un poco más de qué se tratan los jardines sustentables. Buenos días, Francisca, ¿cómo estás? Buenos días a los dos, muchas gracias por la invitación. Contenta de estar acá y felicitaciones por el programa. Gracias, muy gentil. Bueno, claro, nosotros venimos haciendo un trabajo hace ya bastante tiempo, que hoy en día se materializa en este proyecto que tú comentas, Juan, en concreto, pero esto viene de un proyecto académico que se llama Jardín Biodiverso, en el que desde la docencia, del desarrollo de la docencia, la investigación y la vinculación con el medio, hace algunos años venimos trabajando con un programa de cultivo de vegetación nativa urbana. Tenemos esta inquietud, ¿no es cierto?, de entender por qué la vegetación nativa no está presente en nuestra infraestructura verde hoy en día, ¿no? ¿Por qué nuestros modelos de infraestructura verde no se parecen al paisaje vegetal local? Se parecen a modelos exportados desde otros ambientes, especialmente, ¿no?, desde Europa. Tal cual. Y claro, hemos venido investigando que la infraestructura verde urbana, que se compone desde jardines, parques, plazas, ¿no es cierto?, y distintas tipologías, lamentablemente tiene una composición de alrededor de 80% de especies introducidas, ¿ya? Por tanto, muy poco parecidas a nuestros propios paisajes, hoy en día muy poco adaptadas al contexto climático, a la escasez hídrica, y también con muy poca identidad, ¿no? Son modelos que lamentablemente son muy poco diversos, solo tienen estratas herbáceas a nivel de césped muy controladas, ¿no es cierto?, que requieren mucha agua, árboles. Entonces, un poco la inquietud ha sido empezar a mirar nuestros propios paisajes naturales que están en el borde de la ciudad, de alguna manera, ¿no? Y entender cómo podemos conectarnos con esa infraestructura ecológica y cómo podemos revincular nuestras áreas verdes con esa realidad. Ese es un poquito el contexto. Y bueno, hemos venido trabajando ya hace algunos años, el gobierno regional metropolitano se ha interesado en este trabajo y desde octubre del 2022 estamos desarrollando este proyecto Jardines Eficientes, que pone a prueba 34 especies nativas
que las estamos estudiando desde variables de sobrevivencia, de productividad, ¿no es cierto?, que es crecimiento. ¿Tanto plantas como árboles? Sí, estamos estudiando este conjunto de 34 especies, son de todas las formas de vida, árboles, arbustos, hierbas, ¿no es cierto?, suculentas. Xerofíticas. Exactamente. Sí, y bueno, ahora estamos sacando muy pronto, yo creo que ya el segundo semestre de este año, una guía de recomendaciones, ¿no es cierto?, que viene de alguna manera a nutrir también los criterios de factibilidad técnica que el GORE exige para financiar proyectos públicos asociados a la infraestructura verde. Así que estamos bien contentos con ese trabajo, esperamos ya luego sacarlo a la luz. ¿Cuánta gente está trabajando en esto? Bueno, es un proyecto interdisciplinario, estoy yo dirigiendo ese proyecto junto a Javier Figueroa, que es un ecólogo, profesor también desde hace muchos años de la Escuela de Arquitectura del Paisaje, Margarita Reyes, Javiera de Lonoa, que también son arquitectas del paisaje, Luna Cham, hay un paisajista experto en riego, Oscar Nordio, hay un profesor que vino especialmente de la Católica del Maule, que es Víctor Monzón, él es experto en abejas nativas, porque además la idea era monitorear, además de las variables de rendimiento vegetal, era monitorear las interacciones ecológicas que estos ¿no es cierto?, jardines generaban. Él vino especialmente a hacer talleres con la comunidad, hemos hecho también talleres con los municipios. Ahí tocaste algo tremendamente interesante, el trabajo con la comunidad, porque a veces hacemos un jardín, una plaza, que está desvinculada del quehacer de la comunidad del sector. Entonces, pareciera ser que hoy día la corriente va en busca de la comunidad que se involucre en estos proyectos. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, nosotros empezamos haciendo ese trabajo, entonces para nosotros es como bastante natural, ¿no? Se da bastante natural. Cuando empezamos el programa Jardín Biodiverso, partió siendo un programa de vinculación con el medio. Entonces, antes de irnos a esta investigación más dura, ¿no es cierto?, aplicada, lo que hacíamos era un trabajo de sensibilización y educación en torno a estos nuevos modelos de flora nativa. Sembrábamos, plantábamos con la comunidad, entonces había un trabajo directamente de sensibilización en torno a estos procesos naturales. Yo creo que estamos bastante desvinculados de los procesos naturales en general, ¿no? Porque tenemos modelos muy rígidos. Y si uno tiene la inquietud de ir a un espacio más natural, bueno, sube un cerro, ¿no es cierto?, sale de Santiago. Ese acceso a la naturaleza creo que es muy importante, y ese vínculo con esos procesos naturales es un poco lo que nosotros hemos querido desde la experiencia de este programa acercar a la comunidad. O sea, no todos pueden subir el cerro, digamos, esa es la idea. A eso voy, ¿no? A eso voy. O sea, dentro de la infraestructura verde urbana debiesen de alguna manera existir zonas, podemos decir, ¿no?, que tengan esta condición más de naturaleza pura, digo yo, ¿no? Y considerando que la población además cada vez se envejece más. Tal cual, y entender que la infraestructura verde debiese ser también considerada infraestructura de salud pública, para mí, ¿no? O sea... ¿Por qué habla de salud pública? Por los beneficios que finalmente la infraestructura verde genera en la ciudad, ¿no es cierto? En las personas. En las personas, en los que vivimos en ciudades. Por tanto, claro, si uno ve la infraestructura verde como parte de la infraestructura de salud pública, la prioridad cambia, ¿no? Y en ese sentido toma más importancia. Cuando hablamos de que la gente dice, bueno, obviamente hay otras prioridades, ¿no? La infraestructura verde está como... Sí, un poco alejada. Poco alejada, ¿no? Pero si entendemos la importancia que tiene este sistema dentro de la ciudad, mejorando la salud, ¿no es cierto?, la calidad de vida de todos y todas los que vivimos aquí. Considerando inclusive que más del 85% de la población en Chile vive en ciudades. O sea, haciendo un paralelo con el siglo XX o siglo XIX, cuando era la inversa, nuestra población era más rural, hoy día la población es más urbana, por lo tanto la necesidad de espacios verdes como el que estás planteando tú, evidentemente es muy, muy importante. ¿El proyecto mide también esto o no?
El vínculo con la comunidad, Sí. sí. Justamente hicimos 4 talleres de sensibilización y educación en torno a estos jardines eficientes, donde, abríamos el espacio a distintas personas, de hecho, no solo la comunidad del barrio con la cual trabajamos, sino que gente que viene de muchas comunas. Y claro, los hacíamos dibujar en específico alguna especie de interés. Primero les preguntábamos si reconocían alguna de estas especies, ¿no? Probablemente no había un reconocimiento. Exactamente. Entonces, y luego hacíamos elegir una especie de interés y los hacíamos dibujar, ¿no es cierto? Ahí ese ejercicio de sensibilización bien importante también. Y un trabajo con los municipios además hicimos. Hicimos 3 talleres con 21 municipios de la región, los convocamos a todos, pero llegaron 21. Y ahí hicimos un taller de brechas y facilitadores en torno a este recambio en la infraestructura verde, ¿no? ¿Cuáles eran esas brechas y cuáles eran las oportunidades que ellos veían en torno a estos procesos de recambio? Nosotros vamos a seguir conversando después de esta pausa musical para ver cómo se proyectan, en qué lugar están, quiénes son los municipios que se han involucrado, cuáles son las organizaciones sociales con las cuales han trabajado. Vamos a esta pausa musical. Estamos de regreso con más Parques para Todos, junto a Juan Medina Torres y Mariela Espejo. Volvemos a conversar con Francisca Fernández sobre jardines sustentables, una idea muy interesante que se está trabajando a nivel de la Universidad Central, de su Facultad de Arquitectura del Paisaje, que están liderando esta experiencia y ponerla en práctica pronto en los lugares públicos. Pareciera que a eso apunta, evidentemente, cambiar el esquema tradicional de los parques urbanos por una nueva visión en términos de acercarnos a lo que era primitivo en nuestro paisaje. Más ecológica quizás, diría yo, ¿no? Entender estos sistemas de una manera más ecológica y amigable. Ahora, ¿eso lo entiende la comunidad en los contactos que ustedes han tenido? Sí, por supuesto que sí. Sí. Como les comentaba, esto lo venimos haciendo no solo específicamente para el proyecto, sino hace mucho rato ya, desde el 2018. Entonces, primero comentarles que nosotros estamos alojados en un terreno de la Universidad Central, que está muy cerquita acá de la radio, entre Cóndor, Nathaniel Cox, Mencía de los Níos y Roberto Espinosa. Es un terreno que, hace unos años estaba vacante, hoy en día tenemos estas experimentaciones. Este espacio, además de ser un espacio que se abre a la comunidad, ¿no es cierto?, que sirve como un espacio de encuentro y sensibilización y educación, es un espacio que permite también trabajar con los estudiantes de la carrera de Arquitectura del Paisaje a modo de aula abierta. Es interesantísimo. Tocaste un tema que después vamos a tratar de expandir. Sí. Entonces también ahí hay un vínculo entre estudiantes y comunidad, ¿no es cierto? Y además donde nosotros hemos podido investigar con estos modelos de vegetación nativa, y ahí también los y las estudiantes pueden vincularse además a estas investigaciones. Entonces se está generando conocimiento, es un espacio que repiensa la docencia también, los espacios de enseñanza-aprendizaje. Ya no es este profesor que está dando una cátedra para los estudiantes, sino que es un espacio donde se pone en práctica el ejercicio, ¿no es cierto?, académico, y ellos aportan, por supuesto, este nuevo conocimiento, ellos y ella, y además este espacio de encuentro, ¿no es cierto?, para la comunidad. Cuéntanos un poco de los resultados del proyecto, porque tú hablabas que partieron con 34 especies nativas. Sí, los resultados han sido buenos. Estamos en esta guía de recomendaciones recomendando 30 de las 34 especies, o sea, a 30 especies desde la sobrevivencia. Estas 30 especies tuvieron una sobrevivencia mayor al 40%, ¿no es cierto?
parte de lo que se midió. También se midió productividad, cuánto crecían las especies, ¿no es cierto? Fenología, si lograban desarrollar todos sus procesos fenológicos, ¿no es cierto? Desde el desarrollo de brotes, flores, frutos y dispersión de semillas. Y también se midió el estrés hídrico. Ahí nos ayudó una profesora del USAT en medir también cuán estresadas estaban las plantas con esta poca cantidad de agua que les entregábamos, ¿no es cierto?, en los periodos más críticos, que era específicamente en enero, en verano. Con más de 30 grados de calor. Claramente. Y medimos también la microbiología del suelo, probamos 2 sustratos, un sustrato al que le llamábamos técnico, que tenía mucho menos materia orgánica, era bastante más gravilla y arena, y el otro era un sustrato que recuperaba suelo del lugar y que lo mejoraba, ¿no es cierto?, también con algunos componentes, en este caso compost y arena. Y ahí nos ayudó un profesor de la facultad también, de la Escuela de Ingeniería, Sergio Cárdenas, y él hizo mediciones específicas de estos microorganismos del suelo, ¿no es cierto?, que sabemos que ayudan también a que las plantas estén más sanas. Bueno, ¿qué más? Eso en general. Y es bueno lo que tú dices, porque la gente cuando habla de plazas, de espacios urbanos, de parques urbanos, ve los arbolitos, ve la cosa verde, pero lo que tú decías, el suelo, el sustrato, es súper importante y no se toca mucho, no, como que también está vivo, ¿no? Claro. Bueno, sí, pues ese es otro tema importante. Un poco lo que quería decir es que, y esto también lo hemos conversado con Mauricio Fabri, que es nuestra contraparte ahí, junto con la María Inés Díaz, que también es nuestra contraparte técnica en el gobierno regional, es que, claro, todos los municipios o muchos municipios están haciendo como esfuerzos en términos de hacer sus espacios verdes más sustentables, ¿no es cierto? Pero la idea un poco es también ir equilibrando estas variables de sustentabilidad desde la gobernanza y desde del gobierno central, ¿no es cierto? Porque claramente hay esfuerzos que son válidos, pero que muchas veces cometen ciertos errores en términos de algunas de estas variables de sustentabilidad, como por ejemplo el no entender que el sustrato, que el suelo se puede recuperar y se puede mejorar, ¿no es cierto? Ahí hay un tema relacionado con la mantención de los parques urbanos. Por una parte tenemos que los parques urbanos que ha construido el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tienen una situación muy clara en términos de paisajismo, etcétera. Por otra parte tenemos la mantención hecha por las municipalidades, muchas de ellas en forma muy deficiente, por diversas razones, y entregada, la mayoría de estas mantenciones entregadas a empresas que fueron creándose a finales del siglo pasado y principios de este siglo. Entonces, para mantener, ¿tienen estas empresas el conocimiento necesario? ¿Ustedes han podido visualizar para mantener y acoplarse a los planes y programas que ustedes están tratando de insertar en el esquema de creación de nuevos parques? Y cuidado, claro. Yo creo que ese es un tema en sí mismo, ¿no? Es el tema. Porque si bien se pueden hacer esfuerzos desde la investigación, ¿no es cierto?, e implementación de estos nuevos modelos en el territorio, el tema de la mantención, yo creo que tiene 2 aristas. Uno, claramente, que es necesaria una capacitación y un trabajo ahí de capacitación para los funcionarios municipales y además los profesionales que trabajan asociados a estas empresas de mantención, pues sabemos que en general la mantención es licitada, ¿no es cierto?, que no es la misma municipalidad la que generalmente desarrolla este trabajo. Y además el acompañamiento de la comunidad. Yo creo que ahí justamente volvemos a ese tema que es necesario, ¿no? Les pongo un ejemplo. El otro día, conversando con un egresado de la misma escuela que trabaja en la municipalidad de La Pintana, que sabemos que la municipalidad de La Pintana tiene un desarrollo en términos de la sustentabilidad que es bastante avanzado, ¿no es cierto?, entendiendo también las limitaciones de ese municipio.
y tenían un programa de mantención de áreas verdes que estaba asociado a los mismos vecinos de la tercera edad que vivían en el entorno de esas áreas verdes. Por ejemplo, hablando de un tipo de modelo, ¿no? Que me pareció muy interesante. Entonces, claro, es un trabajo lento, pero que tiene que ir de la mano de la capacitación. Entiendo además que la rotación de los profesionales de estas empresas de mantención es muy alta también. Por tanto, creo que no solo hay que capacitarlos a ellos, sino que a los funcionarios y funcionarias municipales para que ellos tengan alojado ese conocimiento y luego puedan traspasarlo, generar las nuevas bases de mantención que estén actualizadas en términos de estos nuevos criterios. Entonces, sí, es un trabajo largo, pero no imposible. ¿Eso lo tienen ustedes contabilizado en este proyecto? En este proyecto no en específico, pero es parte de, cuando tú hablas de cómo masificarlo, ¿no es cierto? Es parte de lo que hay que considerar, por supuesto. O sea, no solo instalar un modelo en un lugar, sino que hacerse cargo de cómo este modelo se mantiene en el tiempo y cómo todos los actores de ese territorio se involucran de ese proceso. Y eso no tendría que venir de la base. O sea, te escuchaba y yo recuerdo cuando yo iba en el colegio hace años ya, y la verdad es que todo lo que son recursos naturales renovables es como en ese entonces eran ciencias naturales, es como una pincelada. O sea, cuando tú hablas de los talleres, yo me preguntaba, y tú misma lo decías, hay gente que no tiene idea cómo se llama este árbol ni esta planta, no saben, te fijas, lo que sabe, el conocimiento que tienen, al menos mi mamá, que tú, ese es tal cosa, ese es el otro. Entonces, falta una cultura. Estoy de acuerdo. Con los niños, que sepan, o sea, sí, por supuesto. Yo he visto esfuerzo en algunos parques que tienen el nombre, que tú sabes, qué sé yo, pero o sea, ir a un parque es súper lindo, o sea, mira, ese es un espino, qué sé yo, ese es un laurel, no sé. Porque conociéndolo tú empiezas a quererlo, a darle significancia a eso. Y los niños no tienen idea. Bueno, yo tengo un hijo de 8 años y trato lo más posible de acercarlo a estos conocimientos, pero claramente estoy muy de acuerdo que la educación infantil es parte de la base de crear finalmente ciudadanos y ciudadanas más conscientes de los procesos que estamos viviendo, ¿no? Y de la necesidad de la conservación y de la valoración de nuestra infraestructura verde y de nuestros paisajes vegetales locales, naturales, de los valores que hay en la ruralidad. O sea, creo que, sí, por supuesto, de acuerdo que... Y lo que tú dices, la necesidad, o sea, hoy día con el cambio climático es necesario, o sea, es como, es de vida o muerte. Si no nos preocupamos de nuestra naturaleza, de nuestros recursos, partiendo por el suelo, el agua, los árboles, todo lo que es verde, estamos sonados. Entonces, yo creo que parte de abajo esto y este tema del cambio climático es fundamental. O sea, no sé si vamos a ir a una pausa luego, pero a la vuelta quizás, que nos cuentes un poco cómo se ve, se aprecia en este proyecto, cómo incidió el cambio climático. Tanto la educación como el cambio climático, un tema. Yo creo que ya no debemos hablar de cambio climático, se instaló el cambio climático. O sea, lo estamos viviendo. Las lluvias pasadas son efectos justamente de lo que estamos viviendo. Por lo tanto, yo creo que es un tema sumamente interesante, especialmente en la educación, que vamos a seguir conversando después de esta pausa musical para continuar con Francisca Fernández, docente de la Universidad Central. Estamos de regreso con más Parques para Todos, junto a Juan Medina Torres y Mariela Espejo. El espacio. Así es, ya estamos de vuelta y nosotros mientras escuchamos, ¿cierto?, esta muy buena música, también seguimos conversando en el tema con nuestra invitada, ¿cierto?, que estamos hablando de esto, los parques urbanos, jardines eficientes para el espacio público de la región metropolitana y el proyecto que lleva a cabo
Universidad Central y su Escuela de Arquitectura y Paisajismo, que dicho sea de paso es una carrera que muy pocos conocen y que también vamos a hablar de ella. Y quedó pendiente el tema del cambio climático o lo que se llama ahora la crisis climática. ¿Ustedes han podido medir cómo, bueno, partiendo de que partimos con 34 especies y nos dimos cuenta en el camino, ¿cierto? O se dieron cuenta en el camino que solo 30 efectivamente funcionaban con todas las variables que tiene esta crisis climática. ¿Qué otro elemento? Cuéntanos un poco de toda esta fauna, digamos, nativa. ¿Cómo se ha visto eso? Porque las abejas se habla mucho, por ejemplo, sí, que se están muriendo, han llegado más. Bueno, ha sido bien impresionante que a través de la incorporación o la restitución de pequeños parches de vegetación nativa, ¿no es cierto?, en este espacio de la universidad, que está en pleno centro de Santiago, bueno, que tiene también esta cercanía con el parque, nos hemos dado cuenta que, claro, que al incorporar estos pequeños parches han llegado, ¿no?, y se relacionan ecológicamente, ¿no es cierto?, distintos seres, también abejas, ¿ya?, con estas, hierbas, ¿no es cierto?, realizando distintas interacciones ecológicas. En general nosotros hablamos de polinización, pero no necesariamente la interacción de una abeja con una flor es polinización, muchas veces es descanso. Hemos sacado unas fotos hermosas de abejas durmiendo adentro de flores, por ejemplo, de la malva de cerro. Tenemos registros de otras abejas nativas cortando pétalos de flores con las que hacen sus nidos, ¿no es cierto?, las abejas megachile. Entonces, claro, finalmente estas interacciones nos hablan de son bioindicadores de ambientes sanos, que es muy interesante también. O sea, la presencia de algunos seres nos hablan de que el ambiente que está ahí está sano. O sea, cuando tú hablas de ambientes sanos, ¿está ajeno al abuso de insecticidas? Exactamente. Y entendido como un ecosistema, ¿no? Con menos control, con menos mantención, con más presencia de materia orgánica. O sea, también ahí hay un tema, ¿no? Este espacio que le llamamos Laboratorio Abierto de Biodiversidad, claro, lo que ha permitido y al estar de alguna manera controlado, es que hay menos perturbaciones en ese lugar, ¿no? Estamos, solo nosotros midiendo cosas. Entonces nos hemos dado cuenta, tuvimos hace poco tiempo también el avistamiento de una lagartija nativa, que es más difícil porque, claro, las abejas, las aves, ¿no es cierto?, la entomofauna en general se transporta a través del vuelo, pero claro, los reptiles en este caso son más difíciles por la fragmentación que existe de los parches a nivel urbano, ¿no es cierto? Entonces nos sorprendimos mucho, pero claramente el seguimiento que se ha hecho de la investigación de las interacciones ecológicas nos ha demostrado que con pequeños parchecitos de vegetación nativa se incrementan estas interacciones, esta presencia de otros seres que nos hablan de que ese ambiente está sano. Es como una suerte de oasis, me imagino, sí, porque si uno pasa por este núcleo que dices tú, este parche, como lo llamo, este laboratorio abierto, está lleno de edificios, concreto por un lado, concreto por el otro. Entonces, el ruido también, la contaminación, una serie de elementos que hacen que este lunar verde, ¿cierto?, permita que esta fauna, no sé, esta abejita, estos insectos, esta lagartija puedan encontrar un lugar para crecer, para desarrollarse. Y de todas formas esto es súper positivo para la gente. Ver el lunar verde es muy bueno. Y eso demuestra que se puede implementar modelos como este en otros espacios, incluso públicos, ¿no es cierto? ¿En el corto espacio de tiempo o ustedes han pensado en años? ¿Y dónde?
O sea, es una conversación que estamos teniendo recién con el gobierno regional metropolitano para ver cómo armar este programa para instalar estos digamos, parches de biodiversidad a nivel de municipios que también estén interesados y sensibilizados con estos temas y dispuestos a realizar estos procesos integrales. Y esto también tiene un costo más o menos. ¿Cuánto sale tener este laboratorio ahí en pleno centro? Bueno, nosotros trabajamos con un presupuesto que la universidad nos da anual, pero además nos sustentamos desde la postulación de adjudicación de fondos públicos. Ya. En este momento estamos trabajando también en un proyecto nuevo que se llama Refugios Biurbanos. Es un proyecto también interesante que estamos desarrollando con la UTEM, con la Universidad Tecnológica Metropolitana. Somos 2 programas, el programa Jardín Biodiverso y el programa Aguas de Barrio de la UTEM. Ha sido un match bien interesante el que hemos hecho ahí. También ese proyecto está dirigido por una mujer, que es la Rosa Chandía. Y claro, ellos trabajan con todo lo que son los suelos de drenaje sostenible para cerrar los ciclos ecológicos del agua en ciudades, y nosotros trabajamos con sustratos y plantas. Entonces hemos hecho modelos integrales entre la investigación que hacen ellos con los llamados SUD y nuestros ¿Las aguas grises? Con aguas grises también. De hecho, uno de los modelos y los prototipos que estamos probando está recogiendo aguas de lavamanos de unos baños en la UTEM, ¿no es cierto? Pasan por un humedal subsuperficial y luego riegan un jardín. Ese proyecto también está interesante y es parte también de la evolución de lo que hemos venido haciendo en jardines eficientes y de lo que también hemos venido desarrollando hace unos años en el marco del programa Jardín Biodiverso. Es interesante lo que nos estás conversando, y especialmente porque están haciendo desde la Universidad Central en este caso, la UTEM, la Universidad de Chile creo que también trabajando en otros proyectos, o sea, sí, las universidades están demostrando una capacidad de investigación extraordinaria. Ahora, ¿cómo se vincula el mundo privado, el mundo político con toda esta inquietud que están haciendo desde las universidades? ¿Tienen ustedes algún apoyo, alguna situación alguna empresa que se interese? Bueno, yo creo que ahí tocaste un tema importante. A mí me gustaría agregar que además hoy en día creo que no hay una competencia entre universidades, hay como una tendencia a la colaboración, ¿no? Y ahí la Universidad de Chile, por supuesto, ha desarrollado un trabajo muy interesante que tiene que ver con el Plan de Infraestructura Verde de Santiago. No sé si ustedes conocen ese proyecto. No. Pero es muy relevante y un poco a través de ese mismo proyecto y de la adjudicación de fondos internacionales nos ha convocado a varias entidades público y privadas ya hace algunos años a conformar una red para trabajar en pos de restaurar ciudades en base a soluciones basadas en la naturaleza. A restaurar ciudades, o sea, ustedes se dan cuenta entonces nuestras ciudades carecen de sistemas que nos permitan mejorar en función de las necesidades de los habitantes, mejorar la infraestructura verde. Sí, y bueno, ahí la Universidad de Chile ha hecho un trabajo relevante, es lo que hemos conformado un laboratorio de colaboración y de investigación conjunta, donde también está la UTEM a través de su programa de aguas de barrio, está Jardín Biodiverso, pero también hay instituciones privadas, hay viveros asociados, también está el gobierno regional, está el MIMBU. Ahí se armó una red bien interesante de trabajo en pos de los temas que hemos venido conversando. Entonces yo creo que claro, hay mucho por hacer todavía, pero claramente hay... Lo interesante es que ya empezó y se está haciendo, y eso yo creo que es súper importante, de que no estemos en solo las ideas, estemos ya en un trabajo práctico. Exacto. De realizaciones que, bueno, el tiempo dirá cuándo podemos iniciarlo ya en concreto en nuestros parques, teniendo presente que Santiago tiene más de 2.700 hectáreas de déficit de áreas verdes
Entonces, ir viendo en el futuro, en las construcciones de las áreas verdes que se puedan ir construyendo, estas experiencias que se están trabajando a nivel de las universidades. Vamos a ir a una nueva pausa musical para seguir conversando sobre este interesante tema de las universidades y sus proyectos que están realizando a nivel del medio ambiente. Estamos de regreso con más Parques para Todos, junto a Juan Medina Torres y Mariela Espejo. Bien, ya estamos en nuestro último bloque que se nos ha pasado volando, ¿cierto? Esto de hablar de los jardines eficientes para el espacio público de la región metropolitana, y seguramente este desafío, ¿cierto?, de estas investigaciones, yo creo y espero que también se estén desarrollando en regiones, porque si bien la capital es importante, Santiago, la región metropolitana, bueno, de Arica a Punta Arenas se presenta el mismo problema, el problema de la crisis climática, el problema del agua, el problema de la falta de conocimiento y la necesidad por recuperar estos espacios para las ciudades, ¿cierto? Estamos conversando con nuestra invitada Francisca Fernández, profesora de la Escuela de Arquitectura del Paisaje de la Universidad Central. Nos gustaría en este último bloque hablar un poco de esto de arquitectura paisajística, creo que se llama, ¿cierto? ¿En qué consiste? Porque es una carrera nueva. Yo al principio te consultaba si era una rama de arquitectura. No, hay una carrera que se llama Arquitectura y Paisajismo. Sí. A ver, no es tan nueva esta carrera, de hecho vamos a cumplir 35 años. Es una carrera que, claro, a diferencia de la arquitectura, ¿no es cierto?, trabaja en el diseño de los espacios abiertos. Y es una carrera que lamentablemente es la única de pregrado en Chile que trabaja estos temas, ¿no? Porque la arquitectura del paisaje está a nivel de pregrado en varias universidades, en la Universidad Católica, en la Chile, en la Diego Portales, en la Universidad Austral también hay un diplomado asociado a la arquitectura del paisaje. Mira, es una carrera bien interesante, cambió el 2007, cambió su nombre a Arquitectura del Paisaje, porque la carrera se llama Ecología y Paisaje, Ecología y Paisajismo. Yo soy ecóloga paisajista, salí de esa escuela. Y es una carrera muy interesante que yo te diría que viene desde el paisajismo, pero además del diseño, vincula, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con las ciencias ambientales. Entonces es una carrera que mezcla diseño por un lado, pero además ciencia. Y somos unos profesionales bien particulares porque somos como bien generalistas, tenemos como una visión bastante amplia de varias disciplinas, ¿no? Lo que nos permite tener esta visión como global del mundo, una cosa así podría decir yo, ¿no? Sabemos un poco de botánica, sabemos un poco de suelo, ¿no es cierto? Entonces, eso nos hace unos profesionales bien particulares. Yo creo que es una carrera que apunta y mira al futuro y con las necesidades que, bueno, el contexto de hoy, desde lo ambiental, pero también desde lo social, nos requiere. Yo conocí un poco de esta visión paisajística, arquitectura del paisaje, en experiencias realizadas en el Cerro San Cristóbal. Carlos Marner, un arquitecto, pareciera ser que fue el que sembró la semilla en términos concretos. Me refiero a la piscina Tupahue. La piscina Tupahue era una cantera, o sea, una situación realmente muy crítica en el contexto de lo que es un parque. Y él la transforma en una piscina, en un balneario muy hermoso, y aprovecha una serie de elementos naturales que existen en el lugar, como la roca que está en medio de esta piscina, quienes la han visitado, etcétera. Y el contexto en general, nadie podría decir que ahí hubo una cantera. O sea, cambió el esquema y buscó entonces, también buscando las plantas
apropiadas al paisaje. Otra experiencia la hacen otros profesionales, mujeres, María Angélica Alvarado, arquitecto, María Barr, ingeniero agrónomo, la Adriana Hoffman, etcétera, y Estela Ravelo, que crean el Mapulemo, el Jardín Mapulemo, en el Parque Metropolitano del Cerro San Cristóbal, que es una exposición de especies chilenas. También una cantera, y la transforman. Me da la impresión que ahí son dos elementos muy significativos de lo que es el paisajismo, lo que es la carrera en sí. Yo creo que tú tienes muchos más ejemplos en Santiago que pueden ser unos elementos decidores de lo que es la carrera de arquitectura del paisaje. Bueno, sí, pues Carlos Manner, profesor de la escuela, de hecho, fue profesor. Después que volvió probablemente de México. Un gran referente de la arquitectura del paisaje, arquitecto de profesión, sí, que se dedicó, a la arquitectura del paisaje toda su vida. Sí, la carrera, como les digo, es una carrera pequeña, llega gente bastante sensibilizada también con estos temas socioambientales. Tenemos bastantes alumnos que vienen también, cuando hablamos de la ruralidad, que vienen de la periferia de Santiago. Y es una carrera que, como les decía, tengo la sensación de que apunta a un poco a esta nueva mirada que tenemos que tener hacia el futuro, ¿no? Entender de manera integral los problemas socioambientales del territorio. Y yo creo que la carrera también tiene los profesionales de la carrera tienen esta particularidad de poder relacionarse con otras disciplinas, ¿no es cierto? Y comunicarse de manera bastante dúctil, por esto mismo que les comentaba, ¿no? Así que, a todos los jóvenes que nos están escuchando les invitamos a conocer sobre esta carrera que no es nueva, que parece nueva, pero que no es nueva, que ya lleva muchos años, que la conozcan, a ver si se interesan en... ¿Cuál es el campo que están ustedes profesional cuando salen titulados? Ahí uno puede dedicarse desde el trabajo asociado al mundo público, ¿no es cierto?, en direcciones de medio ambiente, aseo nato, ¿no?, etcétera. Hay muchos también de nuestros egresados y egresadas que tienen oficinas particulares independientes de diseño, ¿no es cierto? En todas partes, pues municipalidades, servicios, la empresa privada, hablábamos también, es un tema que le está interesando. Y a nivel internacional, digamos así, ¿cómo está nuestro país? Si uno lo compara, o en qué nivel está con esto de los parques urbanos, con esto de las ciudades más sostenibles, de los jardines eficientes. ¿En qué nivel estamos? ¿Muy abajo? Yo no sería tan pesimista. Yo creo que se hacen esfuerzos. Grandes. Pero que nos falta mucho, una realidad, ¿no? Porque como hablábamos al principio, hay otras necesidades y prioridades, ¿no es cierto? Pero a nivel latinoamericano, una experiencia como la que ustedes están realizando con jardines eficientes, ¿se está haciendo en otro lugar? ¿Han conocido experiencias similares? Sí, hay experiencias ahora. De hecho, en agosto vamos a ir a un coloquio en Río a presentar los resultados del proyecto. ¿A dónde? En Río. En Río de Janeiro. Sí, a presentar los resultados del proyecto y hay redes. De hecho, hay un profesor en nuestra carrera, que es el Ricardo Rivero, que participa de las redes internacionales, y hay claramente proyectos como este y esfuerzos por instalar el tema del paisaje, ¿no es cierto?, a nivel latinoamericano desde hace rato. La IFLA, la LALI, que son instancias y redes también que van trabajando e instalando estos distintos temas. Sí, tú decías recién que la carrera era antigua, 35 años, que cambió, 35, 34 años, que cambió de nombre, etcétera. Pero yo creo que ahora, hace poco, se tomó conciencia que el paisajismo no es algo solo de hermoso, de poner la florcita, de poner el arbusto, sino que
cada planta, cada especie, cada tipo de vegetación que las nombrabas todas tú, incluida la xerofítica, etcétera, tienen características y particularidades que la hacen necesaria para cierto tipo de trabajo, para cierto tipo de lugar, para cierto, no sé, porque yo creo que ahora hace poco hay conciencia de eso. Antes, mira, siempre nosotros con otro entrevistado hablábamos de los famosos árboles estos por moda, que llegaron, que a todos nos dan alergia. Los plátanos orientales, que no sé a quién se le ocurrió, te fijas, que a lo mejor en ese minuto era una solución, te fijas. Claro, muchas de las plantaciones de árboles en nuestro país, que se hacen a contar del siglo XVIII, XIX, porque antes no pasaba nada, lo hacen con un sentido político, o sea, hacen un crecimiento rápido. Además. O sea, yo quiero un árbol que en 3 años más dé sombra y tenga presencia. La planta chilena es de lento crecimiento, los árboles chilenos son de 20 años para arriba, ya. Claro, pero si uno lo piensa como un ecosistema de no solo árboles, sino que de otras especies, nosotros, bueno, con estos experimentos tenemos ahí un poco la experiencia, ¿no?, de entender que este mito de que la vegetación nativa crece lento no es tan real, ¿no? Si uno lo piensa desde la relación de un ecosistema, ¿no? Obviamente ahí las hierbas hacen su trabajo porque tienen procesos mucho más rápidos, ¿no? Las hierbas anuales, ¿no? Entonces, sí, también a mí me llama la atención concuerdo mucho, Juan, contigo, como esta necesidad de apuro constante que tenemos por todo, ¿no? O sea, de entender que las cosas tienen que ser rápidas e inmediatas y que tengo que conformar un área verde en, no sé, 2 años, ¿no? Yo creo que, bueno, la realidad es otra. No, nos quedó mucho tema de conversar con Francisca. Evidentemente un tema muy interesante acerca de los jardines eficientes, un proyecto que está liderando la Universidad Central a través de su Escuela de Arquitectura del Paisaje. Nosotros volvemos la próxima semana para seguir conversando temas tan interesantes acerca de los parques urbanos para todos. Muchas gracias, Francisca. Gracias, que esté muy bien a ustedes. Y nos estamos viendo. Hasta pronto.